Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, en el que abordaremos el tópico de la cultura de la corrupción en la sociedad dominicana con el sociólogo Celedonio Jiménez. Bienvenido, Celedonio. Me place sobremanera estar de nuevo con ustedes. Es un tema que pienso siempre tiene actualidad nacional y general. Así De es. modo que me siento contento de que tratemos el tema y estar con ustedes. Qué bien, ya hace más de un año Sí, que ya cumplimos un año con esta sí, iniciativa de sí, reflexionar sobre los grandes desafíos que tiene el país a nivel ético. así Así que para es. nosotros es un gran placer que esté con nosotros nuevamente por aquí, en este espacio que intenta fortalecer el actuar ético en el país, elevar los niveles éticos de la sociedad dominicana. Así es, así es. Y el tema clave que ya tú anunciabas, nosotros queremos profundizar sobre el tema de la corrupción, aunque desde ya le alertamos al público que nos sigue que pretendemos hacer 2 entregas, porque vamos a aprovechar a Celedonio al máximo con varios temas interesantes que de seguro ustedes nos van a ayudar mucho. Y el primero es la corrupción. Son los desafíos éticos que implica la corrupción para nosotros en el país. Y la noción de cultura de la corrupción también, aquí algo, Sí, ¿no? ya. Y cómo diferenciarla tal vez de, digamos, una sociedad donde podamos decir que la corrupción es un problema marginal, ¿no? Porque decimos, donde quiera que hay seres humanos puede haber corrupción. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto al problema de la cultura de la corrupción, ¿no? Bien, O de la cultura sistémica, podríamos. muy bien. Bueno, pues ciertamente yo creo, tengo que decir que sí, que hay una cultura de la corrupción en nuestro país. Y como tú adelantabas, en general, donde hay seres humanos, se da ese fenómeno, aun cuando el decir y hablar de seres humanos me lleva a situar un problema más bien del orden filosófico, pero que tiene que ver con lo social y hasta lo económico. Es la vieja discusión de Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes, en el sentido de que Thomas Hobbes decía que el hombre era malo por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del otro hombre. Para ello necesitamos un leviatán. Exactamente. En cambio, Rousseau planteaba de que el ser humano era bueno, que lo que ocurría era que la sociedad lo corrompía, lo dañaba. Bueno, pues hago referencia cuando hablamos de seres humanos, porque es una tarea pendiente establecer con claridad la certeza, la validez de cada uno de esos puntos de vista. Yo no me atrevería a negar totalmente el punto de vista de Thomas Hobbes, pero me inclino más por la posición de Jacobo Rousseau, en el sentido de que es el medio, es el entorno el que va a determinar fundamentalmente la conducta final del ser humano, de la persona. Pero bueno, volviendo al aspecto de la cultura de la corrupción, decía que sí, que hay una cultura de la corrupción y particularmente en nuestro país. Cuando uno habla de cultura, hay distintas nociones. Una que dice que es todo lo que hace el ser humano. Pero bueno, yo me voy a inclinar ahora por la noción que plantea la cultura como el conjunto de manera de pensar, sentir y obrar, actuar. Y en ese sentido yo diría que donde hay un predominio de la forma de pensar, sentir y actuar que suponen una violentación a las normas éticas, hay, por tanto, corrupción. Donde hay ese predominio de esas formas de pensar corruptas, pues evidentemente que hay una cultura de la corrupción. Yo diría que en República Dominicana estamos invadidos por la cultura de la corrupción. Por eso decía la pertinencia, lo adecuado de este tema para ser tratado permanentemente. Realmente hace tiempo que estamos hablando de la cultura de la corrupción,
estamos hablando hace tiempo de la impunidad, pero creo que tiene vigencia plena, por cuanto si bien ha habido los últimos 2 años un enfrentamiento a la impunidad, yo sigo creyendo que estamos invadidos por la corrupción en la República Dominicana en sentido general. Yo diría que en la República Dominicana hay corrupción prácticamente en casi todas las instituciones, desde las Fuerzas Armadas, las iglesias, las escuelas, las universidades. Bueno, yo no creo exagerar, aunque parecería que esta es una problemática atinente al conjunto de las instituciones de nuestro país. Evidentemente, no en el mismo plano, la misma proporción. Hay instituciones que son mucho más corruptas que otras, pero en todas se da en una pequeña o máxima proporción. La corrupción, por tanto, y insistiendo en su carácter, en el carácter de general, cultural, y podría decir que es algo sistémico, abarca en nuestro país a los de arriba y a los de abajo. Los de abajo, no hay duda, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo en la casa y ameritamos el trabajo de un plomero, por ejemplo, damos un dinero para que compre el material, siempre tenemos la duda sobre el comportamiento íntegro de ese plomero. Y eso es con todos los oficios se da. Es decir, en nuestra sociedad tenemos ese problema con los de abajo, y ni qué decir con los de arriba. Con los de arriba, el problema podríamos decir que es mayúsculo y hasta cierto punto de mayor gravedad. En el caso de los de abajo, se entiende que asumen actitudes de corrupción por necesidad, lo cual también yo lo uno al problema de la falta de valores, porque hay muchas personas con grandes necesidades, con muchas necesidades, y no asumen posturas deshonestas. Son muchos los hombres y mujeres de nuestro pueblo que mantienen una postura íntegra respecto a el manejo de los recursos que no son propios. Pero en el caso de los de arriba, yo no diría que es un problema de necesidad, sino más bien un problema de codicia. Porque siendo estas personas individuos que tienen recursos, muchos recursos, uno no entiende el porqué de asumir actitudes corruptas. Uno solo podría explicarlo por esa actitud de individualismo extremo, de egoísmo, de codicia extrema en la persona. Eso, yo insisto, se da en nuestra sociedad, es decir, se da en los de abajo, en los de arriba y en los del medio también. De modo que es algo sistémico. De modo que, repito, es algo que constituye, que ha dado lugar a lo que podríamos llamar una cultura de corrupción en nuestra sociedad. En ese escenario que tú describes, se produce una normativización de la corrupción, de tal manera entonces que esa cultura deshonesta es la que se convierte entonces como en referente, ¿no? Como para modelo de conducta. Yeah. Entonces tenemos un círculo vicioso donde la gente de una manera u otra tiende a comportarse de esa manera porque ese es el referente, pero al mismo tiempo, en la medida que se comportan de esa manera, siguen de ejemplo para que otros también continúen esas prácticas, ¿no? Y es uno de los aspectos, digamos, más nocivos que tiene el que hablemos de una cultura de la corrupción. Vamos a continuar hablando de este tema después de la pausa. Quédense ahí, en breve volvemos con la cultura de la corrupción.
Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la cultura de la corrupción en la sociedad dominicana con el sociólogo Celedonio Jiménez. Celedonio, en el primer segmento hablábamos sobre lo que significa la cultura de la corrupción y, bueno, cuáles son, digamos, un poco las principales características, ¿no?, de cómo se va normativizando esa práctica de la deshonestidad en los distintos estratos sociales, ¿no?, de una sociedad. Quizás ahora es bueno que hablemos un poco de cuáles son las implicaciones, ¿no?, de esa cultura. Usualmente se piensa solamente en la cultura de la corrupción relacionada con el robo propiamente hablando, y claro, el daño per se que implica el robo, pero al mismo tiempo también la cultura de la corrupción genera una serie de consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que son nocivas para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Claro, claro. Antes de abordar ese aspecto importantísimo, quiero referir a algo muy brevemente que se me quedó en el tintero. Yo lo adelanté, dije que la corrupción de los de arriba es mucho más grave que la corrupción de los de abajo, porque aun cuando hay que condenarla a una y otra, pero es más grave porque, por ejemplo, en el caso de un plomero, que puede engañar a uno con 200 pesos, 300, 400, 500 pesos. El de un albañil con 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Pero en el caso de los de arriba, y aquí yo tengo que ubicar los grandes funcionarios del Estado, del gobierno, engañan a la sociedad con millones de pesos. Ya aquí en este país hablamos de millones como cualquier cosa, como hoja de palo. Y es en ese nivel que se encuentra, que se ubica la corrupción de los de arriba. Es una corrupción que afecta de una manera notable a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los sectores más oprimidos. Pero Con yo respecto... Yo quisiera antes de que... Yo sé que ya iba a entrar a la pregunta que te hacía Leonardo. Sí. Y un poco para situar la categoría que estamos utilizando. Es corrupción entendido desde el manejo de los fondos públicos orientado al beneficio particular. Cierto. No estamos refiriendo... Porque si no podemos entender la corrupción desde muchos aspectos. O sea, porque el robo que se da dentro de las transacciones en el nivel de las relaciones privadas, lo estaríamos también... Hay una cultura generalizada cuando entendemos la corrupción desde un marco más amplio. Tú quisieras referirte, porque con todo lo de la cultura, yo creo que tú lo puedes... De hecho, puede hacer una referencia muy abarcadora de esta cultura, ¿no? Sí, como hablábamos de cultura, no quise referirme solamente a un rasgo gravísimo de la corrupción, cual es el de la corrupción administrativa, tanto pública como privada, sino que quise también situarme en el plano de la violentación de reglas éticas, de normas morales de personas de bajo perfil o de una pertenencia a sectores sociales empobrecidos. Pero claramente una y otra son parte de la cultura de la corrupción en nuestra sociedad. Ciertamente, una es esa cultura, digamos, de a pie, de los individuos de a pie, y otra la cultura pública o privada de individuos adscritos a instancias estatales o gubernamentales que le permiten abusar de ese poder que tienen por su posición, por su categoría de funcionarios, para beneficiarse de manera personal. Yo hacía el hincapié, Celedonio, también porque hay una dinámica de deshonestidad en el manejo de las relaciones comerciales, de negocio, empresariales, de las relaciones privadas, en el que toda la parte de los principios de honestidad, de nuevo, de integridad, de justicia, de responsabilidad frente
al contrato del cual nos comprometemos se ha deteriorado. Sí. Se deteriora, ¿no? Sí. Se corrompe, se pudre. Sí. Entonces, pero a todos los niveles. No, Entonces, es muy crítico, de hecho. Tú estás situando, estás haciendo un abordaje o apuntando algo que me luce muy válido, porque podríamos caer en la creencia de que la cultura solo está referida a esos niveles de corrupción, principalmente en el orden de la administración de los fondos públicos. Y no, la corrupción va desde el comportamiento inadecuado de un padre que utiliza su dinero para comprar licor, bebidas alcohólicas, cuando tiene niños con grandes necesidades, hasta el comportamiento de un maestro, de un profesor que debe asumir determinada cantidad de tiempo en la labor docente y se escapa de esa responsabilidad y apenas asume una parte de la misma. Una empresa que dice que paga la seguridad social, sí, o una empresa que debería estar para el uso del bienestar público, sin embargo hace del negocio del dinero y de los fondos de la población, de los ciudadanos, sí, para el enriquecimiento de un grupo pequeño. Pero claro, ese deterioro de la responsabilidad que busca el bien común, la justicia, al cual nos estamos refiriendo. Esto para enmarcar de alguna manera la discusión. Pero bueno, te interrumpía para el otro paso, que es las implicaciones, ¿no? No, pero muy bien. Es una interrupción provechosa, productiva. Con respecto al problema de la consecuencia, las secuelas de la corrupción, situándome principalmente la corrupción de mayor consecuencia, de mayor daño, yo diría que una primera consecuencia en el plano económico es que un país carcomido por la corrupción es un país que difícilmente pueda avanzar en su desarrollo económico. Vamos a tener que interrumpirte un momento, Celedonio, porque nos están haciendo el señalamiento de que hay que hacer una pausa. Así que la hacemos y en breve volvemos con este tema, ¿no? ¿Cómo no? Seguimos en su espacio de Ética TV con el sociólogo Celedonio Jiménez abordando el problema de la cultura de la corrupción. En el segmento anterior, Celedonio, iniciábamos una reflexión sobre el problema de las consecuencias que genera la cultura de la corrupción, o sea, las consecuencias económico-sociales. Y tú, cuando vino la pausa, comenzaste hablando de las consecuencias desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Del daño que le genera, ¿no?, a una sociedad desde el punto de vista económico, el hecho de que la práctica de la corrupción se normativice, ¿no? Así que puedes continuar ahora con la idea, ¿no? Bueno, lo que señalaba era que la corrupción afecta el curso de desarrollo adecuado, normal, de las sociedades. Por eso no es casual que la mayoría de los países donde hay alto nivel de corrupción son países que han tenido poco desarrollo económico. Esto no quiere decir que los países o que en los países desarrollados no se dé la corrupción, también se da la corrupción y en un plano bastante lamentable, doloroso, significativo. Pero el problema de la corrupción afecta la evolución económica, el curso de desarrollo de los países. También en el orden de la corrupción tenemos el problema de la inversión, se aleja la inversión, tanto nacional como internacional. Las personas que ven un país donde no hay un marco jurídico creíble, adecuado, respetado, lo piensan a la hora de invertir sus recursos en un país determinado. Se quiebra la confianza. Usualmente yo
A veces cuando tengo que hablar con mis estudiantes sobre el problema de la secuela de la corrupción o el hecho de que se normativicen las prácticas éticas, siempre hablo con ellos. Piensen si, por ejemplo, ustedes van a hacer negocio con alguien en el que no tengan confianza. O piensen si ustedes se van a buscar, van a establecer una relación con alguien que no tenga confianza. Claro. Entonces, el problema con la cultura de la deshonestidad es que genera esa desconfianza y por tanto va socavando todo tipo de relación en el marco de una sociedad. Exactamente. Eso es obvio. La confianza es fundamental en los negocios. Ningún inversionista que no tenga confianza a ese país, a ese estado, va a hacer una inversión significativa en un país donde predomina la corrupción, donde es obvia la corrupción. En lo que se refiere a... hay otras consecuencias en el plano económico, pero yo me quedaría ahí y pasaría inmediato a las consecuencias sociales que me lucen también muy importantes. En lo social, lo primero es que la corrupción dificulta, por no decir imposibilita, la igualdad social en los países. Es un factor que mina la posibilidad de igualdad de oportunidades en las sociedades. La corrupción penaliza la igualdad en las sociedades. También, así lo diría en términos de equidad. Naturalmente. La corrupción es algo que afortunadamente en el país la gente comienza a ver con claridad sus consecuencias. Por cuanto antes, por ejemplo, antes de Marcha Verde, la gente hasta cierto punto no fustigaba grandemente la corrupción, no captaba las consecuencias de la corrupción. Pero con Marcha Verde la gente comenzó a ver, se le comenzó a explicar el tremendo daño de la corrupción en términos sociales. Cantidad de dinero que bien pudiera utilizarse en mejorar los servicios de salud, en mejorar o en construir nuevos hospitales y equiparlos y pagarle adecuadamente a su personal, el personal de salud. No se utilizan y se desvían hacia bolsillos individuales particulares. Lo mismo el problema de la escuela, que si bien se ha planteado desde el 2013 un aumento de 4%, estamos viendo que ese aumento no siempre ha estado bien dirigido. En la mayoría de los casos no ha propiciado la calidad de la docencia. Por eso estudios muy recientes en este mes establecen cómo seguimos en este tiempo con atrasos de que existían 10, 11, 12 años atrás. O sea que eso es algo que lo está viendo la gente, lo comprende más la población. De modo tal que ese es un problema serio en el orden social. En el orden social también el problema de la justicia, que si bien también se han tomado medidas contra la impunidad, todavía yo creo que en gran parte del pueblo hay una cierta duda de que acciones que se han tomado muy responsablemente desde la Procuraduría General de la República vaya a ser recibida de manera efectiva por algunos jueces de nuestro país. Todavía hay muchas dudas con respecto a la justicia en la República Dominicana. Yo creo que ese es otro daño terrible de la corrupción en nuestra sociedad, la falta de fe en la justicia. Sí. Bueno, Celedonio, se ha cumplido el tiempo, pero bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte de y este esto programa. Sí que justifica que este programa tiene una continuidad, Sí. Porque todavía tenemos por delante no solamente seguir profundizando en las consecuencias, sino también
ver también cuáles serían los retos para enfrentar a una cultura que nos provoca tanto daño. Muy bien. Así es. Bueno, pues hasta nuestro próximo encuentro. Pásenla bien.